Buenas noches, docente. En esta ocasión, los integrantes del grupo 5, conformado por García, Mendoza, Sotomayor, Perástegui y quien les habla Palacios, va a presentar la tarea académica número 4 acerca de la empresa AgroMiPerú. Bueno, AgroMiPerú es una empresa peruana fundada en el año 2012. Esta se dedica a la producción, comercialización y exportación de alimentos andinos, naturales y de consumo masivo. Como misión, ellos quieren llevar al mundo lo mejor del Perú, destacando lo que es la calidad, el valor nutricional y la tradición de los productos agroindustriales. Y su visión es ser líder en la exportación de alimentos andinos con altos estándares de calidad. Agromi Perú cuenta con el certificado ISO 901, el cual garantiza la calidad de sus productos. Asimismo, esta empresa cuenta con una oficina administrativa ubicada en La Victoria, Lima, y una planta de producción en Chosica. En cuanto a su portafolio de productos, pues encontramos una gran variedad. Entre ellos están los abarrotes, las golosinas, las bebidas, los cereales, cervezas peruanas, comidas instantáneas, deshidratados, especerías, granos, harinas, hierbas medicinales, lácteos y sus derivados, productos en polvos, postres peruanos, productos congelados y productos frescos. Sin embargo, para esta tarea académica número 4, nosotros vamos a tomar en consideración lo que sería la pulpa de maracuyá, es decir, un producto que es congelado. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene una alta demanda en el contexto internacional. También tiene una gran cantidad de beneficios y últimamente se ha visto que se están destinando pulpa de maracuyá hacia países europeos. Bueno, la pulpa de maracuyá, su nombre comercial es la pulpa de maracuyá congelada. En el formato es un producto congelado sin azúcar y sin conservantes. Este tiene presentaciones de la bolsa de 1 kilo y kilo y medio. Y para mantener o para preservar su conservación es necesario que esté en -18 grados o menos. Su vida útil de este producto es hasta de 12 meses bajo las condiciones adecuadas de congelación que ya les mencioné. Tiene una alta demanda hacia países como Países Bajos, Francia, España y Estados Unidos. En esta oportunidad voy a explicar más cómo es el proceso de transporte terrestre para la pulpa de maracuyá congelada. ¿Sí? Como primera parte tenemos la documentación requerida. Los documentos que debe gestionar la empresa en esta oportunidad es la factura comercial, donde se detalla el producto, cantidades, valor, condiciones de venta también. Está el packing list, que especifica cómo va empacado el producto. Asimismo está el certificado fitosanitario, que sí aplica en este caso, y que se va a emitir por SENASA. También está el registro sanitario, que varía según el tipo de producto y país de destino. Por último, la guía de remisión, que es el documento de traslado interno desde el almacén de la empresa hasta el puerto. Ahora, los documentos que debe gestionar el agente logístico que se va a contratar sería la reserva del contenedor, que sería el booking. También está la solicitud del contenedor refrigerado, que en esta ocasión prácticamente el agente logístico tiene que coordinar con la naviera. Asimismo está la guía de transporte, que es emitida por el transportista para circular legalmente. Penúltimo está el despacho aduanero, que incluye la DAM, que es la Declaración Aduanera de Mercancías. Por último, la coordinación con la naviera, ¿no? Que es la entrega de documentos y carga del contenedor en el buque. Ahora, sobre las etapas del cómo sería el proceso, como primera etapa está la coordinación inicial, que la responsabilidad principal es del agente logístico, ya que va a reservar el espacio en el buque. Segundo, también va solicitud eh, del contenedor refrigerado, todo eso va ahí en la primera etapa. Y por último, la coordinación de recojo en el almacén, ¿no? Como segunda etapa está el envío del contenedor vacío al almacén. Ahí el principal responsable es la naviera que ha contratado el agente logístico, en donde se va
Se va a visualizar que el contenedor tiene que llegar vacío al almacén de la empresa. Segundo, se va a verificar el estado, temperatura y limpieza del contenedor. Y por último, se tiene que confirmar la temperatura requerida, ¿sí? En la etapa 3, carga del contenedor en el almacén. Prácticamente la empresa es la responsable. La carga adecuada del contenedor refrigerado con la pulpa de maracuyá tiene que ser todo exacto, ¿no? Segundo está la verificación del funcionamiento del sistema de refrigeración. Por último, están los precintos del contenedor, que son los precintos de seguridad, ¿no? Que se tienen que colocar. En la etapa 4 se va a dar el traslado del contenedor al puerto del Callao, ¿sí? En este caso, el principal responsable es el transportista, que debemos recalcar que ha sido contratado por el agente logístico. Ahí prácticamente la gente coordina el transporte terrestre del contenedor que ha sido sellado. Segundo, se entrega el contenedor en el terminal portuario del Callao. Y por último, el transportista debe contar con la guía de transporte. En la etapa 5, que es la final, se va a ver el despacho aduanero en el puerto. Aquí prácticamente el principal responsable es el agente de aduanas, que se ha designado por el agente logístico, donde se va a presentar la declaración aduanera de mercancías, y asimismo también está la verificación de SUNAT, que ahí es donde se va a indicar si es canal verde, naranja o rojo, ¿no? Eh, en último está la autorización de embarque y por último la entrega del contenedor a la naviera. Ahora le doy el pase a mi compañero. Y por consiguiente tenemos el transporte marítimo, que tenemos que tener en cuenta y presente. ¿Cuál? Primero, las líneas navieras que tenemos que tener presente, como la empresa CMA, Costco, Hapag, entre otros, que eso nos derivará el tema de los fletes marítimos, que sería el tema de los costos por el traslado de un puerto a otro de la misma naviera y un espacio, que ya mencionaba mi compañero, sería el booking, entre otras cláusulas. Por lo cual tenemos el documento necesario que tenemos que tener en cuenta para el transporte marítimo, que tenemos la factura comercial o el invoice. También tenemos que tener el packing list, que es la lista de empaque de la mercadería que va y su descripción, sus cantidades, entre otros, su bill of lading, que tenemos primero el draft para su validación de parte de la empresa, para nuevamente confirmarlo y poder darle un BL para ser liberado después del pago de su flete. Eh, Además de ello, tenemos la certificación fitosanitaria, dependiendo del maíz o del grano que se vaya a hacer. En ese caso, tendría que pasar tema de fumigación, si se requiere, y un tema fitosanitario que podemos encontrar en la página SENASA, depende de las restricciones de lugar de origen, de destino. En este caso tenemos que también tener seguro, la póliza de seguro de vida, cuál encontrar que está trabajando y cuánto sería el aporte o en qué casos sería la cláusula para su reincorporación de los gastos ameritados en el caso que pase un siniestro en alta mar. Por otra parte, tenemos seguimiento marítimo, que tenemos los tracking, que son de las líneas navieras que nos permiten su página web, depende de la línea naviera que sea la CMA, Hapag-Lloyd o Costco Shipping. Puede poner el nombre y el tracking y te pone número de booking o número de contenedor y te da un seguimiento más sutil donde está tu carga y en qué estado se encuentra. Como dices, uno de los avances más importantes de la logística internacional ha sido el seguimiento en tiempo real de los buques mercantes y sus contenedores. Pues tenemos el ETD, ETA y el ETP, que es ETD, que es Estimate Time of Deport, que sería de puerto, el ETA, que sería el Estimate Time of Arrival, que sería para su salida, y el ETB, que es Estimate of Berthing, que sería el tema de llegada, su tema de salida, llegada y el tiempo que transcurre en el puerto. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos transporte marítimo en los dos cláusulas, que sería puerto de origen y puerto de destino. Debido al incoterm que trabajamos, tenemos que estar presente a ello. Primero, que sería el ingreso al terminal portuario. Tenemos que ver el tiempo, la cita de que tiene que llegar para su correcto ingreso al puerto y viendo cuándo sale la naviera en este, para que tenga el tema de soforos, entre otros, depende de la revisión que se requiere en el tema aduanas. Y tener en cuenta el aforo físico, si en caso se requiere por un tema al azar, se puede coger el contenedor y mandan a abrirlo para poder inspeccionar la mercadería. O tenemos la revisión aduanera y sanitaria por tema de quizás narcóticos, entre otros, que pide la revisión. La misma aduanas, el posicionamiento y preestiva para el cargado al buque y la carga al buque, que sería con las grúas pórticos y las grúas de patio
O tenemos el mismo caso que se reporta en destino, atraque y descarga, que son los remolcadores para el transporte. Pero el consiguiente puede ser descargado con las grúas pórticos y las de patio para su establecimiento, donde se va a encontrar el ingreso al almacén temporal o zona de fiscalización para poder revisar la mercadería, la verificación documental, que es todos los documentos estén validados y correctamente enviados, y por último su despacho terrestre para poder llegar hacia los destinos finales. Bueno, continuando con el transporte, en este caso en destino, vamos a poder observar que vamos a manejar el transporte multimodal a través de un Incoterm muy conocido como es el DPU, bueno, que nos va a permitir mejor manejar la gestión de transporte de manera globalizada y principalmente en destino. En este caso, nosotros vamos a manejar el transporte gracias al operador logístico que está manejando toda la gestión y nos comunica que tenemos que recoger la mercadería, ¿no? En este caso podría darse de dos maneras. Podría ser de manera directa a través del puerto o en este caso en el almacén, ¿no? Que hemos creído más conveniente. La mercadería de recojo en almacén, eh, ¿no? El transporte se dirige al almacén al recoger la mercadería, ¿no? Y para eso obviamente se conoce toda la legislación dentro de este país alemana, todas las condiciones que se deben manejar, los procesos que se tienen, bueno, y la mercadería es retirada desde el almacén, ¿no? Desde el almacén, que es el puerto de Hamburgo, hasta el mismo almacén, que también es en Hamburgo, pero hay una diferencia de 5 horas. Se va notificando la llegada, en este caso, ¿no? A los dueños del almacén, quienes están haciendo la compra, para que puedan tener las condiciones necesarias para ¿no? Descargar, ¿no? En este caso, todo lo que es la estiva y montacargas y de necesitarse está siendo asumida por el vendedor, ¿no? Eh, en este caso, los riesgos no son muchos porque la condición allá en Alemania es mucho más estable que en Sudamérica, por lo tanto no hay mucha presión. Cuando ya llega, en este caso, al almacén del cliente, la descarga la vamos a asumir, como le decía nosotros, bajo este Incoterm, y se va a poder descargar de manera, pero la operación no va a quedar ahí, porque como sabemos, también ese contenedor tiene que devolverse, pues, ¿no? Tiene que devolverse a un lugar destinado por la naviera, ya sea un almacén temporal, un almacén de contenedores. Bueno, cuando ya se descargue y se lleve al almacén de contenedores, nuestra responsabilidad o el término de la operación ya ha culminado con éxito, ¿no? Voy a dar pase a mi compañera Yuli, que les va a hablar de los seguros. Bueno, continuando con la exposición, hablaré acerca del seguro de transporte internacional. Bien, la relevancia de ese seguro internacional persiste en lo que es la seguridad que proporciona frente a diversos peligros que pueden surgir durante el envío de mercancías entre países. A continuación, se va a explicar mucho a profundidad sobre las razones por las que este seguro resulta ser muy importante. Primer punto, cobertura ante posibles incidentes. Por ejemplo, también como es por ejemplo, los derrumbes, incendios, ¿no? Entre otros. Generación de confianza en las operaciones internacionales, el cumplimiento de disposiciones legales y contractuales, la estabilidad financiera y continuidad de la actividad comercial y la responsabilidad ante terceros. Bueno, continúa acerca de los riesgos cubiertos según las cláusulas. Existe la cláusula A del Instituto Inglés o todo riesgo, también denominado, en la cual cubre la pérdida o daño que obre sobre el objeto asegurado, ¿no? De característica violenta y fortuita, salvo hechos expresamente excluidos en la póliza o condiciones de seguro. Estos ejemplos son, por ejemplo, explosión o incendio, el buque quizá hundido, que ha tocado fondo, entre otros, descarrilamiento o vuelco de transporte terrestre, la colisión, contacto o abordaje del barco u otro medio de transporte elegido, desastres naturales, la avería gruesa, el arrastre o echación por olas, pérdida de bultos por caída durante la carga o descarga, guerra y huelgas, guerra civil, revolución, lucha, entre otros, y robo o extravíos. Además,
Tenemos los riesgos cubiertos en la cláusula C del Instituto Inglés o cobertura limitada, en la cual cubre pérdida o daño al objeto asegurado causado por un accidente del medio de transporte por cualquiera de los siguientes hechos que voy a mencionar. Por ejemplo, con incendio o explosión, choque, colisión de contacto medio, transportador o su carga con objetos externos, excepto agua, el volcamiento o descarrilamiento del medio transportador, rotura de puentes, túneles, terraplenes, entre otros. Sin embargo, también no cubrirá daños causados al medio transportador o la carga proveniente si es que suceden imperfecciones del camino tales como baches, zonas de reparaciones, desniveles, roturas o fracturas. Además, un terremoto, derrumbe, avalanchas, inundaciones o desbordes de ríos, cauces de agua, erupción volcánica, entre otros desastres. Continuando con la exposición, voy a mencionar acerca de un caso práctico sobre nuestra empresa. En este caso es la exportación de pulpa de maracuyá por Agromi Perú Futsac. El producto es pulpa de maracuyá, está congelada, por ejemplo, a 200 kilogramos. El empaque y transporte desde la planta de Lima hasta el puerto Callao en un camión frigorífico que se mantiene a 5 grados, ¿no? El empaque es rígido, sin plástico, para poder mantener una aireación. El transporte internacional se exporta en un contenedor reefer marítimo calibrado entre 5 y 18 grados según la especificación del tiempo de tránsito. El término de Incoterm es bajo realizado FOB a través del Callao. La póliza de seguro, el comprador contrata una póliza IBC, que son los riesgos nombrados, que es adecuada para los productos congelados de valor medio alto, en donde cubre riesgos típicos como daños por congelamiento sin reefer, falla, derrame de carga, ingreso de agua al contenedor. Bueno, la activación del ejemplo de siniestro es que se imagina que en alta mar ocurre, digamos, una falla técnica en lo que es en el contenedor reefer y provoca una subida de temperatura durante 10 horas. La carga de pulpa se va a descongelar parcialmente y esta va a ser deteriorada. Además, el transporte continúa, pero al llegar el comprador detecta una pérdida de calidad. La calidad ya no es la misma con la que vino desde Callao hacia allá, ¿no? Resultado asegurador bajo ICCB, la compañía de seguros va a indemnizar el daño parcial por congelamiento, pues se trató de un riesgo cubierto. Además que consolida y paga la pérdida según el valor FOB, los costos de producción, el transporte interno, entre otros. Y también se van a descontar los deducibles establecidos en la póliza, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de seguro de transporte de una aseguradora que es denominada MAPRE. Bueno, continuando con el seguro de crédito de la exportación, también lo tomé como un punto importante, en la cual es una herramienta muy destinada a resguardar a las empresas exportadoras frente a posibles pérdidas económicas, ¿no? Causada mayormente por la falta de pago de clientes internacionales, ya sea debido por motivos comerciales o factores políticos. Dentro de ellos se encuentran los riesgos comerciales, desde la quiebra o insolvencia del comprador, retrasos prolongados en los pagos, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y los riesgos políticos o extraordinarios en donde existe conflictos, por ejemplo, armados o desórdenes civiles en el país del cliente, obstáculos para transferir divisas al extranjero, nacionalizaciones o confiscaciones forzadas y la supresión de permisos de importación. ¿Cuáles son las ventajas para el exportador? Es que tenga una estabilidad económica, pues la protege contra pérdidas por falta de pago. También facilita el crédito. Las aseguradoras permiten usar la póliza como respaldo ante entidades financieras. Asimismo, el mayor atractivo comercial en donde posibilita ofrecer productos, bueno, ofrecer mejores en sí condiciones de pago eh, a compradores del exterior. Y el crecimiento seguro, en donde favorece el ingreso a nuevos mercados, incluso aquellos que son considerados riesgosos. Bueno, el caso práctico es el contexto de la empresa Agromiperú Futsac, en donde exporta pulpa de maracuyá congelada a mercados como Estados Unidos, Chile y Países Bajos. Sus compradores internacionales solicitan, por ejemplo, plazos entre 60 a 90 días. El desafío es que antes Agroperú tal vez no podía ofrecer plazos sin respaldo, lo que limitaba su competitividad. Es probable que además los bancos no deseaban financiar sin garantías sobre las cuentas por cobrar internacionales. Pero también existe una aseguradora Secres aquí en Perú, en Lima. En Agroperú solicita directamente a Secres quizá una póliza post-embarque, crédito del vendedor, en donde proponen el límite de crédito deseado para cada comprador.
SECRES se encarga de evaluar su solvencia, la capacidad de pago y su situación financiera. Además, si se aprueba, establece una prima flat sobre el monto asegurado y también va a definir las condiciones de la cobertura, ¿no? La cobertura es que SECRES cubre quizá el 80% del monto asegurado frente a la insolvencia técnica del comprador, quizá por quiebra, liquidación y el incumplimiento prolongado de pagos según el plazo pactado. También incluye servicios continuos como monitoreo crediticio y recuperación del pago. Algunos beneficios concretos es que la empresa extiende plazos de pago de 60 a 90 días con total seguridad, el acceso a financiamiento bancario, puede endosar la póliza de un banco como garantía para líneas de factoring o descuento de facturas. Un ejemplo sería de comprador en Estados Unidos que quizá factura un valor de $120,000, respaldado asegurado al 80%. El comprador entra en mora y quizá no paga en 90 días, ¿no? SECRE se va a encargar de declarar la mora prolongada y paga un $96,000, que equivale al 80%, ¿no? Y calculada sobre la pérdida neta, Agrovi Perú solamente ya se encargaría de asumir el 20% restante, ¿no? Es decir, 24,000 soles, ¿no? Es de acuerdo a las aseguradoras que está incluida. Para finalizar, voy a mencionar las conclusiones y recomendaciones del trabajo. Es que el transporte multimodal combina diferentes modos, por ejemplo, marítimo, terrestre, aéreo, ¿no? Bajo un solo único contrato con un operador multimodal. Es muy flexible y eficiente. Asimismo, el transporte marítimo es el medio habitual más grande para volúmenes grandes, económico pero lento. Se rige por diversas cláusulas ya mencionadas ABC para seguros y el transporte terrestre es el ideal en la combinación con marítimo o aéreo. Por otro lado, el seguro de transporte internacional es muy importante para poder cubrir los daños, pérdidas, robos y responsabilidad del transportista. Además, su incorporación de coberturas cibernéticas y medioambientales aumenta su alcance. Finalmente, el seguro de crédito a la exportación protege contra impagos por insolvencia o riesgos políticos, cubriendo tanto el 80 o 95% del monto. Asimismo, es muy importante en nuevos mercados con altos volúmenes o plazos extendidos. Dentro de las recomendaciones, por ejemplo, en el transporte multimodal, depositar la confianza en operadores con experiencia y contratos claros. Asimismo, monitorear la cadena logística en tiempo real y verificar el cumplimiento de normativas tanto como ADR, IMDG, CMR y según corresponde. Escoger la cláusula adecuada, como por ejemplo la A, B y C para la producción equilibrada y la C para los costos mínimos. Por otro lado, también el medio terrestre, usar por ejemplo la tecnología, el GPS y el rastreo satelital. Asimismo, elegir la cobertura según el riesgo dentro de lo físico, demanda civil, contingente, evaluar las integraciones innovadoras como póliza y Cyber Smart Contracts y revisar la solvencia y experiencia del asegurado. Considerar también los brokers especializados. Finalmente, escoger las aseguradoras reconocidas como SECRES ya mencionado, revisando las condiciones y primas y monitorear la solvencia de los compradores y seguir con los procesos adecuados de reclamación.